Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jueces. Es la sesión 3 y vamos a estar mirando a capítulo 2 y los primeros 6 versículos de capítulo 3. Este estudio para hoy creo que va a ser un poquito más cortito, no va a llegar a media hora, pero vamos a mirarlo y buscar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Antes de comenzar, quiero que reconozcan o recuerdan que he dicho en el pasado que capítulos 1 y 2 y 17 al 21 no son puestos aquí para leer, para pensar que son cronológicos. El 1 es el 1 por sí mismo. El 2 puede ser antes o entre medio del 1. El 17 al 21 realmente son algo que se mete en el medio de capítulo 3. So vamos a estar siguiéndolo en esa forma. Cuando miramos al capítulo 2 vas a reconocer que otra vez se va a mencionar la muerte de Josué, porque en la introducción, cuando lo leímos en el libro de Josué, ahí estaba la muerte de Josué. El primer capítulo de Jueces lo menciona una línea, después de la muerte de Josué, pero capítulo 2 casi igual como lo que tiene capítulo 24 en Josué. Ahí se encuentra otra vez, al comienzo del capítulo 2, la muerte, un poquito más, como versículo 6, encontraremos la muerte de Josué otra vez. Pero el capítulo 2 comienza con el ángel del Señor, que viene a hablar con el pueblo, pero viene a hablar antes que la muerte de Josué. Pues entonces parece que todo esto era como una advertencia antes que el libro de Jueces. Pero aquí lo encontramos en capítulo 2 de Jueces. ¿Por qué? Porque, como dije, capítulo 1 era advertencia acerca de que debían deshacerse de cada persona que no adoraba a Dios. Pero el capítulo 2 mayormente nos va a enseñar el ciclo de los jueces y vamos a mirar eso al fin de leer capítulo 2. Vamos a revisarlo. Vamos a comenzar capítulo 2, Jueces, versículo 1. Vamos a leer 1 al 5. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Vamos a parar un momentito. Es Dios diciendo: mira, yo he guardado mi lado del pacto, desde la que di a Abraham, a Jacob, todo lo he guardado, pero ustedes vez tras vez lo están rompiendo. ¿Por qué me han desobedecido? ¿Por qué han actuado así? Versículo 3. Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, que significa llorones, los que lloran. Y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Aquí ellos están reconociendo, Dios les está diciendo: mira, ¿por qué están así? Y porque están así, mi parte del pacto es que yo voy a
ponerme aquí atrás y dejar que estos otros siguen su voluntad porque tú no me quieres, parece que no me quieres a estos otros dioses. No. Y ahora llegamos a otra vez la muerte de Josué. Versículo 6, y vamos a leer del 6 al 9. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Paro ahí, ¿recuerdas? Mapa que enseña cada uno tiene su territorio para conquistar y guardar. ¿Okay? So, cada uno fue a su territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que lo sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Ahora, yo no sé dónde queda ese monte, pero la tierra de Efraín es aquí. Él está enterrado en algún sitio en esa parte de Israel. Y paramos ahí. Eso es otra vez. El ángel del Señor viene, les reprocha y lloran y hacen sacrificio a Dios y siguen a Dios tanto que viven los Josué y los ancianos que sobreviven, Josué, pero todos los que estuvieron ahí para el comienzo, que vieron a las murallas de Jericó caer, que vieron el río Jordán abrir para que podían cruzar, ellos que habían visto los milagros, que habían derrotado diferentes ciudades, esa generación murió y la próxima vamos a ver, ¿okay? No quiero decirlo antes que la Biblia. Versículo 10, y vamos a leer del 10 al... esto el resto del capítulo. Ok, sí. Ok, comenzando con 10, vamos a comenzar a ver este ciclo de los jueces. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía de qué Él había hecho por Israel. Paramos ahí. Ese versículo lo voy a leer otra vez. También murió toda aquella generación y surgió otra generación que no conocía al Señor, pues conocer al Señor, reconocer al Señor como tu Señor es asunto personal. Y como hoy en día hay personas cuyos hijos no han decidido seguir a Cristo y aceptar a Cristo. Pero la segunda parte de este versículo me duele. Ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Cómo es que ni lo saben? Eso es asunto de los padres y los abuelos que no les contaron vez tras vez, año tras año, de las maravillas que Dios había hecho para el pueblo de Israel. Y eso es algo que nosotros los cristianos adultos tenemos que estar pendientes también, porque la próxima generación, si no lo oye de nosotros, si no ve una vida cristiana viva, y los cuentos todos los cuentos, nosotros tenemos toda la Biblia. Ellos solamente tenían algunos pocos libros y tenían el Pentateuco. Y eso era todo lo que tenían. Y los cuentos de Noé o simplemente para el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, el Mar Rojo, los 40 años en el desierto, Dios proveía toda la comida que necesitaban por 40 años. El entrar y conquistar la tierra de
Israel y todo esto. Y ahí nos dice que ni siquiera supieron de él, de las maravillas de él. O como dice, que ni sabía lo que él había hecho por Israel. Yo no soy madre, no tengo mis propios hijos, pero sí tengo sobrinas, sobrinos. En cada cuerpo, cada iglesia donde voy, hay niños. Yo tengo la responsabilidad, tú tienes la responsabilidad de compartir las maravillas que Dios ha hecho para la humanidad, para cristianos, para los judíos. Tenemos ese reto, necesitamos hacerlo para la próxima generación, porque ellos no van a saber a menos que se enseña. Parece que ni siquiera están haciendo el ceder de Pascua, porque eso supone que se hace todos los años, pero si lo hacen, entonces los hijos hubieran conocido de lo que había hecho por Israel el Señor, pero no lo supieron. Y eso es la razón, eso era versículo 10, y eso es la razón por versículo 11. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. El comienzo del ciclo. Viven en paz, pero ahora se rebela. Se revela. Y entonces, provocando así la ira del Señor. 13. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados y comienzan a llegar al lugar para clamar al Señor. Han pasado por esto, hasta este punto nos encontramos. Entonces, déjame ver, en versículo 16, entonces el Señor hizo surgir caudillos de los que los libraron del poder de esos invasores. Tuvo misericordia. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, esos jueces, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto de que se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Voy a parar ahí. Aquí vemos, capítulo 2 nos está hablando de este ciclo, en tu dirección, en este ciclo. Y cada generación que los rompe se pone peor.
viene un juez, caudillo, que viene a levantar y derrotan al enemigo, y entonces sirven a Dios durante la vida de ese juez, pero cuando muere ese juez, vuelven a adorar a otros dioses y siguen y este ciclo lo vemos vez tras vez tras vez. Y cuando pienso en el hecho de que no todos los cananitas fueron derrotados y salieron de esa área por los israelitas al comienzo, en el tiempo de Josué y recién después de Josué, pero muchos sí, cuando Dios estaba ahí podían derrotar, pero cuando ellos afrentaban a él los dejaba. Pues esto es como tú lo quieres, pues tienes que vivir con las consecuencias de tu decisión. Y lo hacían vez tras vez tras vez. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no pueden aprender de ello? Cada vez que Dios se ponía para atrás, estaba examinándolos, no estaba tratando de tropezarlos, estaba tratando de enseñarles. Y vamos a mirar esto al fin del capítulo, el resto del capítulo 2, para ver cómo lo está haciendo a él. Mirando a versículo 20 al 23. Por eso el Señor se endureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Dios nos pone a prueba. Hay una diferencia entre la tentación de Satanás y la prueba de Dios. La tentación de Satanás, todo lo que él quiere es causarnos dolor y hacernos tropezar. Él quiere que caigamos en pecado, que faltamos esa tentación, que caemos en esa tentación. Las pruebas de Dios son para enseñarnos. A veces es para enseñarnos cuánto más necesitamos de Él, cuánto le hemos fallado. A veces es para enseñarnos cuánto hemos aprendido y cuánto hemos crecido como cristiano. Porque a veces puede ser que Él no quiere que ninguno de nosotros fallamos, que fallamos. Él quiere enseñarnos. ¿Has tenido un maestro al comienzo de la escuela, el año escolar, que te da un examen para ver dónde quedas? Cuando era joven no podía entender eso. ¿Por qué no hemos estudiado esta clase todavía? ¿Cómo es que tenemos un examen el primer día? Pero eso era dos razones: para ayudar al maestro a reconocer qué necesitaba enseñar para esta clase, para ayudar a esta clase mejor. Y segundo, es para enseñarnos a nosotros nuestra necesidad de esta clase. Y cuando Dios nos pone a prueba, eso es lo que me viene a la mente, ese tipo de examen, el tipo de examen al comienzo de la escuela, para enseñarnos nuestra necesidad más necesitamos un maestro personal para enseñarnos cómo pasar estos tiempos difíciles, pero también a veces Dios nos pone a prueba para enseñarnos a nosotros que hemos aprendido y no estamos a 60%, pero ahora estamos a 90%, que podíamos lograr una A. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos ver el crecimiento, tanto que lo que hemos aprendido del Señor y enfocamos en Él y somos fieles a Él y su enseñanza y su liderazgo.
cuando vemos eso. Nunca piensas que la tentación de Satanás es igual a la prueba de Dios, porque son dos diferentes cosas, muy diferentes. Pero vamos a seguir en capítulo 3, los primeros 6 versículos, porque eso es una continuación de esto. Vamos a mirar capítulo 3, versículos 1 al 6. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y todos los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el Lebo Hamat. Ahí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos y ebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Fallaron esa prueba. Dios quería atraerlos a Él y fallaron esa prueba. Fallaron la prueba y Dios trató de enseñarles una vez más y fallan otra vez y Dios trata de enseñarles otra vez y fallan y vez tras vez tras vez. Pero en ver esto podemos mirar a nosotros mismos y reconocer nuestra necesidad de buscar solo de Dios, no del mundo, no de todo lo demás, no de nuestra vida antigua antes de Cristo, pero buscar de Dios, ser fiel a Él y solo Él, hacerle caso, dejar que su Espíritu obre en nosotros y nos ayuda, nos enseña, que sea nuestro maestro diario para que podamos mejorar día tras día, año tras año y ser más santos y más puros en los ojos de Dios, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir y nuestras decisiones. Esto es algo que necesitamos aprender porque el libro de Jueces nos enseña cuán malo es cuando no te guardas bien con Dios. Y eso es el fin de la lección para hoy, pero como he dicho, este libro, capítulos 1 y 2, 17 al 21, no están en una orden cronológica y la mayoría de los eruditos piensan que el capítulo 17 y 18 vienen antes del primer juez. Están ahí para enseñarlos cómo habían fallado los israelitas en esta historia que se encuentra en capítulos 17 y 18. Y para nosotros tomarlo en orden cronológico, nosotros en vez de seguir en capítulo 3, donde dejamos al fin de versículo 6, vamos a parar ahí y brincar a capítulos 17 y 18. Y la próxima lección va a ser eso. Pues entonces, pues entonces, tu tarea es leer capítulos 17 y 18. Asegurar que has leído 17 y 18. Si has estado leyendo un capítulo al día, debes asegurar que leas esas. Si tienes que brincar algunas. Si estás leyendo 3 al día, deberías llegar a esas antes que la próxima lección. Pero si no,
lean 17 y 18. Tienes que asegurar que has leído esas dos antes que la próxima lección. Y también, sí, gracias. También, si no has visto el video, búscalo y míralo. La dirección o la información se encuentra en la lección de introducción. También está escrito abajo el video en YouTube. La dirección en donde encontrar Bible Project Español, donde se encuentra ese video de 8 minutos que te da un vistazo de todo el libro de Jueces. Paramos ahí, vamos a orar y entonces les veo la próxima. Oremos. Querido Señor, gracias por tu palabra que nos puede enseñar. Gracias por tu espíritu que nos puede enseñar. Ayúdanos a hacerles caso a tu palabra y a tu espíritu. Ayúdanos a crecer y aprender de los mejores maestros que podemos tener en nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser tus buenos hijos. Ayúdanos a enseñar a la próxima generación acerca de ti. Pedimos todo esto en el bello nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén y hasta la próxima.